El coronel Fausto Cobo es candidato de Sociedad Patriótica en la provincia de Pichincha, distrito número 1, que abarca gran parte del centro norte de la ciudad de Quito. Coronel, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, por haber aquí. aceptado la invitación, muchas gracias, coronel. Empiezo con un tema coyuntural, pero que me parece muy importante. La nueva ministra de Defensa, cuando fue a tomar posesión de su cargo, hizo un discurso claramente político, tratando como de politizar más aún a las Fuerzas Armadas, de volver las Fuerzas Armadas del gobierno y de este mamotreto tercermundista que es el socialismo del siglo XXI y no Fuerzas Armadas ecuatorianas. Espero una reacción de personas como usted, legislador y militar. ¿Por qué no la hubo? Sí la hubo. El problema ¿Por qué está... no la hubo? Me refiero en términos... Por ejemplo, llamarla a juicio político, aunque la doctora Silvia Salgado iba a archivar, ya sabemos de esa señora del Partido Socialista lo que ha hecho, pero intentarlo por lo menos. Sí, yo he presentado 2 juicios políticos al ministro de Defensa. 2. Yo hablo de la actual ministra, sí, de la nueva. La coyuntura es complicada, se han venido muchos temas encima de la Asamblea Nacional y del país. Hoy hacer un juicio político al ministro de Defensa en Navidad, Año Nuevo, elecciones, inmediatamente van a decir que se está haciendo electoralmente. La Asamblea Nacional en sí mismo no tiene la fuerza ya como para hacer una acción de esta naturaleza. Yo creo que más bien la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, estamos buscando la forma, todos los ciudadanos, de que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de lo que está sucediendo en el ejercicio del poder con la revolución ciudadana. Ahora, las Fuerzas Armadas están cayendo en el juego, se están volviendo como en Venezuela, Fuerzas Armadas del gobierno, no del país. El 30 de septiembre es un hecho que cambió la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno nacional, con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Antes del 30 de septiembre, la institución armada era el feo, el patito feo de la Revolución Ciudadana, porque nunca nos han querido a los militares. Esta gente que era del Alfaro Vive Carajo, de la extrema izquierda, de la ideología extremista y fundamentalista, antimilitarista. Pero el 30 de septiembre cambió las circunstancias porque se vio obligada esta llamada Revolución Ciudadana a acudir a las Fuerzas Armadas y hacerles que sean garantes de la democracia, lo que ellos siempre han criticado, y en Montecristi ¿para qué tenían que recurrir? Lo determinaron. Si no hubo ningún intento de golpe de Estado ni de magnicidio, se ha visto que eso fue claro, pero usted sabe que siempre hay esas sombras, ¿no es cierto? Cuando usted concentra el poder, el dictador siempre sueña, duerme, soñando con pesadillas de conspiraciones y de todo, porque él está ejerciendo el poder de una manera abusiva. Entonces, obviamente, esos sueños siempre están, esas pesadillas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son y tienen una doctrina nacionalista. El pueblo ecuatoriano es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, se deben a los intereses nacionales. Ojalá, yo tengo fe que no va a suceder así. Esos mandos militares que no han sido capaces de aparecer siquiera a la luz pública, no estamos diciendo que hagan política. No, de ninguna manera. No, mi preocupación es que traten de politizarlas y de que empiecen a seleccionarse los oficiales y los altos mandos, no en función de sus verdaderos méritos, sino en función de su entrega al caudillo. Claro, ahora mismo están con un problema difícil, porque en el ejército ecuatoriano, conozco, han ascendido a 3 o 4 oficiales, a generales, en un nivel del comando conjunto, dejando a un lado la decisión del Consejo de Generales. Están ejerciendo el grado de general porque lograron llegar a esa alta jerarquía 2 o 3 oficiales ya, que fueron nombrados por el ministro de Defensa, dejando a un lado, repito, y minimizando las decisiones de los consejos de generales y almirantes. Eso es gravísimo. Claro. Eso es gravísimo. Porque obviamente ellos ya no se deben a la jerarquía institucional, sino a un favor político. Pero, coronel, ¿usted siente que todavía las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del país, no del gobierno ni del socialismo del siglo XXI? Mire, a mí me preocupan algunos indicios. Vaya por la calle 6 de diciembre, están realizando el complejo, construyendo el complejo de la función legislativa, y el día de ayer
yo he llamado la atención a algunos sargentos, cabos que estaban allí del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque los anuncios que está construyendo el Cuerpo de Ingenieros son de color verde agüita. Verde de la alianza de gobierno, verde correísta. Cuando el color de las Fuerzas Armadas ha sido el camuflaje, el verde oliva. Y el amarillo, azul y rojo. Y el amarillo, azul y rojo, que es la bandera del Ecuador. Entonces, ahí vi, o sea, sí. Usted decía, mucha de la gente que está en el gobierno ha sido históricamente pues antimilitarista. Sin embargo, tuvieron un ministro de defensa, Javier Ponce, que ha sido el más militarista, más guerrerista y más comprador de armas en la historia del Ecuador. Pero armas chimbas, pues. Así, chimbas. Eso desde luego. Yo, por ejemplo, denuncié, intenté llevarle a juicio político al ministro de Defensa por la a Javier Ponce por la compra de los helicópteros Drup. En el acto inaugural de esos helicópteros se cayó uno en los pies de toda, y poniendo en grave riesgo a los militares que participaban en ese acto cívico. Luego de eso, los radares chimbos, esos chinos, hasta ahora, licenciado, no funciona el sistema de alarma temprana. Eso es mentira. El gobierno miente, igual que está mintiendo o mintió con el tema del título de economista del famoso Pedro Delgado, que es el cuentero de Muisne. Mire, yo estuve preso en el penal García Moreno, en el pabellón de alta seguridad. Al lado mío vivía en una celda el cuentero de Muisne. Yo creo a estas alturas más en el cuentero de Muisne que en la Revolución Ciudadana, porque le ha mentido al país, han atentado contra la fe pública, interna e internacional del país. ¿Y usted como legislador hará algo en el caso del primo Delgado? Pero oiga, hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance. ¿Y no van a intentar nada más? Desde luego. ¿Qué van a intentar? Vamos a tratar de que en el Pleno de la Asamblea Nacional, ahora que dicen los oficialistas que sí, que ellos son los que han denunciado, que es falso, claro. Eso es falso, es una mentira. Por lo menos tratemos el tema en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es que, licenciado, esta institucionalidad, entre comillas, falsa, para concentrar el poder que hicieron en Montecristi, nos impide a nosotros. Ahora usted, para poner un tema en el debate de la Asamblea, en el Pleno, necesita 63 votos. 63 votos para poder hablar de un tema de tanta gravedad, claro, como el tema. ¿Y por qué? Los legisladores del gobierno siempre van a estar en contra. Entonces no podemos poner los temas que realmente interesan al pueblo. ¿Pero usted intentará un juicio político contra los responsables del tema Delgado? A ver. O sea, porque aquí hay un primer responsable que es Correa. Es Correa. Que nombró a una persona sin tener el título, sin verificar. Y que después a quienes dudaron de la idoneidad del señor Delgado los ofendió, los insultó, los agravió. Pero aparte fiscal, de eso hay otros. El fiscal, de oficio, el fiscal debía de oficio. Van a intentar algo. Pero claro, van a llamar a juicio político. Mire, aunque lo pare la señora Salgado. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Hoy día mismo tenemos una reunión, los de la oposición, para buscar los mecanismos que esta dictadura, esta concentración del poder corrupta, impide que se ejerza los derechos democráticos en el Ecuador. Dice, vamos a tener una reunión de los de la oposición. ¿Quiere decir que la oposición, a pesar de que tiene varios candidatos, está trabajando junta? Mire, yo pienso que en los temas importantes sí. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, la libertad de expresión. No se olvide que hasta este momento, gracias a la participación de César Montú, de Fausto Cobo, de Lourdes Tibán, de Cintia Vittel, de Jimmy Pinargote, en la Comisión de Comunicación que hicimos, nos parábamos encima de la mesa, por debajo de la mesa. Luchábamos contra los panchanazos, contra la señora Betty Carrillo, contra el señor Mauro Andino, Leguleyo ahí que andaba, contra todo, con una mayoría en contra. Impedimos que nos pongan la mordaza. Salíamos a la calle con unas banderas, nos insultaban, nos tiraban, qué sé yo. Y ese es nuestro mérito. Ese episodio lo recordará el Ecuador. Sí, señor. Cuando pase toda esta locura, habrá que recordar los nombres de Montúfar, de Cobo, de Tibán, de la gente que luchó contra ese intento de imposición, una ley mordaza que hubiera sido trágica y en la cual sigue empeñada el gobierno. Y el Código Penal Integral, que también tiene que ver
con toda esta persecución. En todo caso, coronel, voy al tema electoral. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes, los candidatos de los partidos de oposición, se tomen la mayoría en la Asamblea Nacional? A ver, yo diría que el 100%. Y le voy a hacer un análisis. ¿El 100% de qué? De posibilidades de que cambie la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. No hablemos del Ejecutivo todavía, podemos hablar, pero en el tema legislativo ese es el temor de este gobierno, porque tienen los datos de lo que va a suceder. Si nosotros... ¿Cuáles son sus datos? Los datos son que nosotros vamos a tener del 65 al 70% de la Asamblea Nacional. Estamos hablando Sociedad Patriótica, Creo, Social Cristiano, Madera de Guerrero, Suma, entre todos ustedes van a tener 2/3 de la Asamblea. Sí, verá, si usted lleva o hace una proyección de lo que va a suceder en los 15 asambleístas nacionales, a las provincias eso va a suceder. Y verá, Sociedad Patriótica, de los 15 asambleístas nacionales que hay que elegir, va a sacar 4. Y no me estoy inventando porque ya los tenemos. O sea, ya los tenemos. ¿Y cuántos de esos que logre la Sociedad Patriótica se van a pasar al gobierno si es que fuera reelegido Correa, como ya pasó en esta legislatura? Pero como ya pasó en otros partidos también. Pero pasó porque es un reflejo de la sociedad ecuatoriana. Los partidos políticos, los movimientos políticos, las organizaciones políticas, somos el reflejo de la sociedad ecuatoriana, con sus fortalezas, que son múltiples, pero también con sus debilidades. Ojalá aspiramos nosotros a que no suceda, pero nosotros no podemos en este momento hacer pronósticos de esa naturaleza. Confiamos en que... Usted dice 4 de los 15 nacionales, pero en total, en provinciales, ¿cuánto sacará Sociedad Patriótica? Vea, Sociedad Patriótica no le quepa la menor duda que vamos a llegar a los 30 legisladores, porque ya los tuvimos. O sea, ya los hemos tenido. Las circunstancias de momento no son desfavorables. Al contrario, las encuestas de carne y hueso, el único partido que tiene estructura, en todas las provincias, incluyendo las jurisdicciones internacionales, se llama Sociedad Patriótica Listas 3. Pero en cambio en su candidato presidencial no hay, primero, un debilitamiento. Lucio Gutiérrez no va a tener la votación que tuvo la vez pasada. Y además hay una sensación de voto útil, de que la gente de la oposición dice, le he oído a mucha gente decir, hay que votar por Lasso porque él puede ser el gran rival, en detrimento, entre otros, de Gutiérrez. Yo no voy a entrar en ese debate porque yo vengo recorriendo el país, yo vengo subido en el recorrido de las provincias con Lucio Gutiérrez y conozco a ciencia cierta, caminando en la calle, que el señor Lasso es una espuma que se infla. No voy a tener calificativos en contra de él que descalifiquen. Yo soy una persona muy respetuosa, pero no creo que tenga la fuerza, más allá de los deseos. Desde luego que sí. Desde luego que sí. O sea, ¿usted Lucio cree que al final Gutiérrez va a estar en la segunda vuelta. ¿Usted cree que el voto útil se va a ir más bien entonces hacia Gutiérrez? El voto útil, el voto del pueblo ecuatoriano y el que siempre ha tenido Sociedad Patriótica, porque nosotros siempre hemos sido o la primera o la segunda fuerza política. Ahora, el decir que Gutiérrez va a llegar a la segunda vuelta significa que va a haber segunda vuelta. Que va a haber segunda vuelta. Lo que significaría que Correa y toda la enorme maquinaria, Consejo Nacional Electoral incluido, no van a llegar al 40%. Es que mire, ese es el peligro, porque el Consejo Nacional Electoral es un organismo de bolsillo de Correa y esa es la vulnerabilidad que debemos nosotros buscar la forma entre toda la oposición de no hacerlo. Aún así Correa no va a llegar al 40%. Es que yo pienso que todas las circunstancias que se están viviendo, a pesar de que uno tenga todo el control, el desgaste político, el ejercicio político, hace que exista un voto escondido, un voto que va a castigar a la revolución ciudadana, porque el poder no es perdurable. Mientras más concentración de poder hay, más corrupción. Esa es una relación directa. Entonces yo confío en que el pueblo ecuatoriano va a buscar una alternabilidad, que va a buscar la forma de que se regrese a la democracia que hoy no existe. Se debe no regresar a la democracia, avanzar a la democracia. Desde luego mejorando, ¿no? Claro. O sea, recuperar los derechos, garantías y libertades que han sido
coartadas, vulneradas gravemente durante estos 6 años. Así es. Pero por ejemplo, avanzar a una democracia más genuina, más válida, más diaria. Sí, y corrigiendo los errores que han existido. Nosotros no podemos decir que todo ha sido bueno. No, ha habido pero es bueno avanzar sin mentir al país. Esta revolución ciudadana nos ofreció a todo el pueblo ecuatoriano, por eso cayeron en esta serie de mentiras la gente, la gran mayoría que votó por la Alianza País, que va a crearse una institucionalidad, que lo que había no servía nada, que había que destruir, pero ¿qué se ha creado? Una institucionalidad, entre comillas, que es peor que la anterior y que concentra poder y que no nos deja vivir en paz. Coronel Cobo, gracias por haber estado aquí. A usted, Dios le pague por la entrevista. No, a usted por haberla aceptado. El coronel Fausto Cobo es candidato a la reelección porque ha sido legislador, es actualmente legislador y tengo que decirlo, uno de los buenos legisladores de este periodo, quizás desde mi punto de vista una revelación. El coronel Cobo es candidato a la reelección en el distrito número 1 de la provincia de Pichincha por su partido, la Sociedad Patriótica.